Estamos aquí una vez más en Está Pasando Ambientalismo Popular y me han dejado sola, por lo que veo. No está mi amiga y compañera Leti, pero está aquí mi compañero Sabino en el piso, así que, y por supuesto del otro lado toda la producción haciendo el aguante para un capítulo más de Está Pasando Ambientalismo Popular. Hoy vamos a tener un programa cargado porque están pasando un montón de cosas en un montón de lados. En Estados Unidos está nuestra amiga y compañera Leti Martínez, que está cubriendo las elecciones de la capital del imperio, podríamos decirlo, del país más dominante, por no decir importante, dominante del mundo. ¿Y por qué vamos a estar hablando con ella hoy? Además de que es una participante de nuestro programa, justamente porque uno de los temas que más está atravesando la campaña entre Kamala Harris y Donald Trump, obviamente, es el cambio climático. En este momento en donde en España estamos viendo unas imágenes desoladoras, estamos viendo los números de los fallecidos, una situación muy angustiante. Cuando esto empieza a pasar, no hay dónde esconderse, está pasando ahora y es muy importante que tomemos conciencia lo antes posible justamente para poder militar y luchar en contra del cambio climático producido por la actividad humana, muy contrario a lo que piensan las autoridades de nuestro país. Así que vamos a estar después conversando con Leti, pero antes de todo tenemos hoy el honor y la alegría de hablar con uno de los más grandes especialistas de nuestro país, que es un ambientalista, un estudioso, pero también un militante que viene de participar de la COP en Colombia, este foro sobre ambientalismo, y que muchas de las periodistas que estamos asomando a este mundo lo tenemos como referente, porque claro, tiene una perspectiva latinoamericana, tiene una perspectiva humana, y obviamente para eso lo llamamos. Estamos comunicados ya con Quique Viale, todavía no, bueno, porque de paso les cuento una cosita. Quique acaba de presentar un libro por el cual lo estamos molestando telefónicamente, que se llama La naturaleza sí tiene derechos. Ya de por sí este concepto me parece disruptivo porque, claro, nosotros en nuestro país estamos acostumbrados a hablar de derechos humanos, pero de las personas, no de las cosas. Y esta es la primera vez que se presenta este concepto en modo libro, a partir del trabajo que hizo este autor, justamente dando un debate teórico. Vos me decís, bueno, está bien, se está viniendo el mundo abajo y nosotros dando debates teóricos. Sí, el debate teórico está basado justamente en que nosotros y nosotras, las personas, no podemos hacer lo que queramos con la naturaleza, y que la naturaleza tiene derecho, es sujeto de derecho. Eso es disruptivo en el mundo del derecho, pero también es disruptivo en el mundo del ambientalismo. Por eso queremos contactarnos con él justamente para que nos explique un poco de qué va su libro, pero también que nos cuente qué estuvo pasando allí en la COP que se hizo este año en Colombia. Y la verdad es que nos da muchísimo orgullo poder conversar con él. Pero mientras nos comunicamos, ¿saben qué vamos a ir haciendo? Les voy a ir diciendo todos los chivos que hacemos a fin del programa, los vamos a aprovechar y los vamos a pasar ahora. ¿Sabes por qué? Porque este fin de semana hay un montón de actividades que quiero que las conozcan, porque si no las damos a conocer, después pasan desapercibidos o, lo que suele pasar muchas veces, se entera la gente del lugar, se enteran los locales y los demás ni nos enteramos. Así que este domingo 3 de noviembre, ¿qué tenés que hacer este domingo 3 de noviembre? Acordate, este domingo a la tarde, a las 16, a las 4 de la tarde, vamos a ir a la Laguna de San Vicente. ¿Qué hay allí? Va a haber música, caminatas, espectáculos en vivos de artistas locales y actividades para aprender a cuidar el ambiente. O sea, es para ir a pasarla bien, es para ir a divertirse, es para ir a aprender y además es para hacer algo que
A mí me dicen la loca de la compostera, pero me parece que todos ustedes, todos los que me están mirando, vos Sabino también, no sé si vos te pusiste compostera ya. Me acaba de decir Sabino que tiene compostera desde toda la vida y yo sin saberlo. Es alucinante, ¿viste? Nos encontramos, nos teníamos que encontrar acá. Claro que sí. Bueno, en verdad, las personas que viven en el conurbano por lo general usan el pozo, o sea, lo hacen en la misma tierra. En cambio, los que vivimos en ciudades hacinados y hacinadas tenemos que usar la compostera. Pero vamos a empezar el próximo programa quizás a hacer un tutorial sobre cómo hacerte tu propia compostera, porque hasta ahora yo los mandé a comprársela y no es momento para andar gastando plata. O por lo menos no invirtiendo más que gastando, no vamos a decirlo de esa manera. Pero después, la semana que viene, les vamos a hacer un tutorial que es re fácil y re barato para que todos y todas dejemos de tirar la mitad de la basura que se nos junta en casa y la empecemos a hacer tierra, la empecemos a hacer plata, la empecemos a hacer abono para nuestras plantas. La puedes vender por internet después si te sobra, si ya no tenés dónde ponerla. Pero bueno, este domingo en San Vicente van a aprender aquellos que todavía no se animan a hacer una compostera con lombrices, que son nuestras esclavas, que son las que comen la comida orgánica y después hacen el compost. Van a estar tocando el dúo Manic y el dúo Niño y se tienen que encontrar, anoten esto, en la Reserva Natural Laguna de San Vicente, puesto 1, Los Tahuató, y esto queda en Juncal y Quiroba, allí en el municipio de San Vicente, y si tenés alguna duda, te metés en @reserva San Vicente y tenemos el flyer para este domingo, así que allí los sanvicentinos y todos los de alrededores se van a estar encontrando. Y después, escuchen esto que está buenísimo. Feliz cumple al Parque Nacional Ciervo de los Pantanos. Ayer cumplió 6 años el Parque Nacional, ahí está, felicitaciones. Ciervo de los Pantanos, que está ubicado en el partido de Campana, y obviamente esto es un chivo para que vayas a conocerlo, porque allí existe un refugio de naturaleza que protege al ciervo de los pantanos. Para el que no lo sabe, miren, lo estamos viendo ahí, es tan bonito, tan precioso, es un Bambi con cuernitos, el ciervo autóctono más grande de Sudamérica, y este refugio fue creado en 2018 y es considerado como un sitio Ramsar. ¿Saben qué es eso? Significa que es un humedal, pero con relevancia internacional, así que su conservación obviamente es de suma importancia. Este parque cuenta con 5.200 hectáreas y protege a este ciervo, que es una especie que está en peligro debido a la pérdida de su hábitat. O sea, le van sacando el lugar donde vivir, la caza furtiva, porque esto sigue sucediendo en nuestro país, y obviamente la degradación ambiental que sufrimos todos y todas en nuestro país y nuestro planeta. Y en este parque podemos encontrar ambientes representativos de las ecorregiones del Delta, las islas del Paraná, La Pampa y el Espinal. O sea, tenemos 4 regiones. Qué espectacular. A este me gustaría poder ir, pero bueno, no sé si vamos a poder llegar en estos días. Pero bueno, amigos, amigas, vamos a estar también haciendo un sorteito de un libro, como siempre, que nos pueden escribir a estapasando@gmail.com. Y hoy le tocó, en nuestro momento de libro, a la autora infantil Magela de Marco. Ella acaba de publicar Medio Ambiente a través de Bianca Ediciones, y se trata de uno de los pocos materiales sobre cuidado ambiental dedicado para chiques y editado en nuestro país. Y además cuenta, miren, lo pueden ver ahí, que es bellísimo, con ilustraciones de Almendra Ilustra y Lola Jiménez. Así que no se pueden perder de todos estos regalitos que les hacemos a ustedes del otro lado, ya que obviamente tenemos actividades y cosas, libros, regalos físicos
para ustedes. Ahora, nuestro programa, que se llama Está pasando Ambientalismo Popular, tiene como eje justamente la idea de ambientalismo popular, que significa desarrollo productivo con cuidado del ambiente. Esto que estamos diciendo justamente parece dicotómico, parece contradictorio, pero no lo es, porque lo que tiene como base es que nosotros, como nuestros países del sur, del Ecuador para abajo, tenemos soberanía, tenemos autonomía y tenemos derecho a poder desarrollarnos cuidando el ambiente, pero bajo nuestros propios parámetros, bajo nuestros propios criterios y nuestra propia investigación científica destinada a eso. No necesitamos que nos vengan a decir cómo hacerlo, no necesitamos que nos vengan a cuidar paternalistamente, y además lo que está en este momento en disputa, lo que se está discutiendo, lo que se discutió en la COP en Colombia, pero lo que se va a discutir el año que viene en Belém do Pará, en Brasil, donde también se haga uno de los foros más importantes de ambiente a nivel mundial, es que tenemos naturaleza. Y la naturaleza no es una cosa que se nos dio de casualidad y es que gratuitamente la tenemos. Justamente la tenemos porque no tenemos el avance extractivista que tuvieron los países centrales. El problema que sí tenemos es que ese avance extractivista de los países centrales ahora nos mira a nosotros, en particular, bueno, nosotros en nuestro país, en Argentina, estamos atravesando una situación muy difícil a partir de la sanción del RIGI, este régimen de incentivo a las grandes inversiones que se votó dentro de la ley bases y no hubo forma de frenarlo, no se lo pudo frenar. La lucha ambientalista se dio y se está dando en distintas provincias de nuestro país, pero bueno, el RIGI ya es ley. Que sea ley por ahora es grave, es importante, pero no es del todo, o sea, no queremos dar un mensaje de desaliento. ¿Por qué? Porque creemos que se puede seguir luchando contra eso y que todos los pueblos en donde, o ciudades o regiones en donde se instalen estas industrias extractivas, tienen derecho a pelear por sus recursos y tienen derecho más que las empresas que se instalen allí. ¿Por qué digo esto? Porque uno de los principales puntos que nos puso los nervios de punta a todos los que pensamos en el ambiente fue el uso de los recursos. El RIGI dice que si viene una empresa a nuestro país y decide usar el agua, va a tener prioridad la empresa por sobre la población local. ¿Vos me entendés lo que es eso? O sea, que nosotros quizás los que vivimos en la ciudad de Buenos Aires no lo terminamos de dimensionar, pero los pueblos y ciudades de las distintas provincias sí lo tienen en mente y lo están empezando a capitalizar en términos políticos para poder dar la lucha. De esto y de muchas otras cosas más vamos a hablar con Quique Viale, que ya está del otro lado, que amablemente nos atendió hoy. Hola, Quique, ¿cómo estás? Te saluda Jimena. Bien, muy bien, qué bueno escucharte. Qué bueno que podamos charlar un rato. Sí, te estuve escuchando esta semana las entrevistas que estuviste dando, bueno, en realidad tu columna que haces en la radio, en Futurock, y me quedé con un montón más de preguntas, además de lo que ya habías contado. Pero bueno, una de las cosas que más me llamó la atención de lo que estuviste comentando es cómo nos están viendo a nosotros como país en este momento en el que gobierna Milei. Te estuvieron haciendo comentarios sobre eso, ¿verdad? Sí, estuve en la cumbre de cambio climático, en la cumbre de biodiversidad en Cali, ¿no? Sí. Donde hay representantes de todo el planeta. Y hay muchos amigos y amigas de organizaciones ambientalistas, referentes territoriales, líderes indígenas de distintas partes de América, ¿no? Que son amigos hace mucho tiempo. Y la verdad que juntarse con alguien siendo argentino es bastante incómodo, ¿no? Porque es como, primero que te hacen como una especie de pésame, ¿no? Cómo están ahí, sí. Es terrible. Y después te dicen algo que me gustaría que vos me digas, a ver cómo haría, pero te dicen, bueno, contame. Y la verdad que no sé por dónde empezar, si por el perro que no existe y si por la medida económica de la universidad, salud. No, uno no sabe por dónde empezar.
yo empezaba, ¿vos cómo empezarías, Jimena? Claro, yo diría, bueno, en pie de lucha estamos. Claro, bueno, eso es lo primero, sí. Claro. Pero te piden cosas, pero ¿qué está haciendo? Y bueno, y es tan larga la lista que uno no sabe. Y yo le digo, estamos viviendo un momento distópico, ¿no? No es fácil decirles por dónde comenzar, pero estamos luchando cosas del siglo XIX, no cosas del siglo XXI. Estamos derechos elementales, ¿no? Garantías, etcétera, el derecho a un jubilado a existir, claro. El derecho a un pueblo indígena también, a que sea reconocido sus derechos, todas cosas del siglo XIX, cuando estábamos pensando antes cosas del siglo XXI, la ley de humedales, que no salía. La estamos discutiendo. Bueno, no salió, se prometió, el Frente de Todos lo prometió y no salió. Esos errores que quedan, ¿no? Porque me acuerdo, yo tuve la suerte de laburar con Pino Solana. ¡Oh, sí! Sí, un grosso total. Un adelantado. Sí, que sería muy importante en estos momentos, ¿no? Como así como denunciaba la corrupción en los 90 del menemismo, ahora sería ideal Pino gritando, ¿no? Es un escándalo, pero diciendo... Pero en la cuestión ambiental es el que más la tenía, ¿viste? Lejos, yo creo que el político de primer nivel que más la tenía. Y en un momento hicimos un esfuerzo muy grande para que salga la ley de cambio climático nacional, que salió, una ley de presupuestos mínimos para la adaptación y mitigación al cambio climático global. Y porque lo decíamos en ese momento, necesitamos leyes que conviertan en política de Estado, porque no sabés si te viene, en ese momento decíamos, un Trump o un Bolsonaro que descreen del cambio climático. Mira, bueno, esa ley existe. Entonces, las políticas de cambio climático son una política de Estado que el presidente tiene que cumplir, aun si él, de forma absolutamente terraplanista, no cree en el cambio climático, ¿no? Así que bueno, era eso. Te contesto. Sí. Con lo que apuntaba directo, como eran compañeros y compañeras militantes territoriales contra el extractivismo, lo primero que le contaba era RIGI, ¿no? El régimen de incentivo a las grandes inversiones, que es lo más que afecta, que además me parece que es el núcleo central de las políticas de gobierno, primarizar la economía, etc. Entonces iba por ese lado, ¿no? Les contaba desde ahí, pero también le contaba la lucha universitaria, los jubilados, los estatales, bueno, lo que quiere hacer con aerolíneas ahora. No es fácil. O sea, es terrible y da mucha vergüenza también, ¿no? Una vergüenza ajena, ¿no? Pero vergüenza al fin. Y una de las cosas que me quedó en la cabeza cuando te escuchaba esta semana es este canje de deuda por naturaleza que estuvo en discusión allí en la COP. ¿Cómo? Me resulta hasta difícil de entenderlo y de pensarlo. ¿Cómo es? Bueno, ¿cómo lo podrías explicar? Eso está en debate ahora, ¿no? Porque esta semana es lo que llaman las negociaciones de alto nivel, que son los funcionarios, las máximas autoridades. Incluso nosotros tenemos una autoridad ya, que es Ana Lamas, que es la subsecretaria de Ambiente, que ya hizo declaraciones escandalosas. Sí. Si querés la repetimos. La dijeron, bueno. No, si querés la repetimos ahora, digo, para que la gente lo sepa. Dijo que el cambio climático no tiene que ver con la acción de la humanidad. Increíble, en contra del 99,99, y esto es un dato, no estoy diciendo un número para exagerar, de la población científica mundial. O sea, hay una certeza científica de que el ser humano ha provocado el cambio climático. Un papelón que yo sé que ella misma no lo cree, no porque es una gran ambientalista, pero porque tiene ahí esa espada de Damocles que es Milei mandando esa carta, echando a Mondino, por más que ya vimos por qué. Te iba a decir. Entonces, tener tan poca dignidad una funcionaria pública de tener que decir algo que va en contra de lo que ella sabe, la verdad que ¿dónde dejan a esa gente, no? Por un cargo público, yo no lo puedo creer. Y además es un papelón. Claro. Porque los negociadores argentinos, en estos lugares donde no hay ningún país del mundo que diga esto, No. Pero ni siquiera el Brasil de Bolsonaro llegaba a decir esto. Cuando vos te sentás a hablar, hay documentos que no pueden firmar porque dice cambio climático. No pueden hablar, parece un juego de niños. ¿Te acordás, Jimena, cuando jugábamos al... Ni sí, ni no, ni blanco, ni negro. Exacto. Entonces están hablando y tienen que decir crisis climática, no saben qué decir, variabilidad climática, le buscan sinónimo para no decir algo que es evidente. Y esto es grave por muchas cosas, primero porque no nos toman en serio como país. Y ahí en estas cumbres también hay mucho, hasta en términos pragmáticos, se quiere, hay mucho dinero dando vuelta de cooperación, de dinero que puede entrar al país para mantener nuestros bosques, nuestros humedales, nuestras especies.
¿Y quién le va a dar plata a alguien que dice esas sandeces? ¿No? O sea, estamos perdiendo plata. Concretamente, muy concretamente. Eso por un lado, además de perder credibilidad, perder prestigio. Argentina siempre tuvo bastante prestigio en este tipo y era bastante influyente como país sudamericano en los eventos internacionales. Sí, Brasil, Argentina, siempre tuvieron un liderazgo en la región en este tipo de cosas. Después, bueno, obviamente está el norte global que tiene mucho mayor peso y preponderancia, ¿no? Pero Argentina y Brasil, siempre, bueno, ahora ni siquiera podemos actuar como bloque, lo que siempre favorece, ¿no? Negociar como bloque en estos encuentros. Imaginen Colombia, que está teniendo un rol muy activo, Brasil, Argentina, Chile, es decir, sería muy poderoso. Bueno, nosotros estamos en un papel marginal y de hazme reír, ¿no? Eso es lo peor de todo. Así que ahí estamos. Y de paso te quería preguntar porque... y no te contesté, pará, Jimena, nunca te contesté lo del canje de deuda. Sí. Yo soy así, perdón. Bueno, dale, no importa, lo vamos llevando. Me voy. Es que son temas que nos apasionan y además son tan abarcativos que podría estar horas aprovechándome de tu tiempo. Total. No, me encanta. Un día voy al piso. Dale, por favor, te comprometemos, sí. Que es una amiga. Exactamente, que la tenemos allá ahora en el imperio. De enviada especial. De enviada especial de Está Pasando Ambientalismo Popular. Muy bien, muy poderoso. No, a ver, el gran debate en esta cumbre de biodiversidad era que las grandes corporaciones y los gobiernos, sobre todo del norte, quieren imponer una agenda de protección de la biodiversidad que es meter al mercado. Es decir, mercantilizar la naturaleza al paroxismo. Claro. Es decir, que quieren mercantilizar no solo la abeja y la miel, para que se entienda, sino hasta el acto de polinizar de las abejas. Las funciones de la naturaleza las quieren meter en el mercado, de que entren con la ley de oferta y demanda, se puedan de alguna manera comercializar, y dice que esa es la manera de poder proteger a la naturaleza, ponerle un precio, no solo al árbol, sino hasta el acto del árbol de obtener dióxido de carbono, de captar gases de efecto invernadero. Nosotros decimos que nunca puede haber una solución de mercado a un problema que creó el propio mercado, ¿no? Y eso esconde, lo que decimos, una falsa solución. Lo confrontamos, viajamos a confrontar fuertemente con eso, porque primero que es una falsa solución, fuimos también con un paradigma, que es el paradigma de los derechos de la naturaleza como sujeto de derecho, no como una cosa solo susceptible de apropiación y de explotación de forma infinita e ilimitada, como lo tiene la modernidad, ¿no? Y todas las teorías económicas, casi todas las teorías económicas, ven la naturaleza como eso solamente. Creemos que el gran problema, la gran raíz del problema socioambiental, climático, está basado en esa visión que hay que romper, y nosotros retomamos una visión que viene de los pueblos indígenas, pero también de la ciencia, de un montón de cosmovisiones, que es que la naturaleza es un sujeto. Un sujeto. Un ser que merece, exacto, no es una cosa. Es un sujeto que merece que reconozcamos, ni siquiera que declaremos, sino que reconozcamos que tiene derecho a existir, esos son sus derechos, tiene un derecho a regenerarse, a mantener sus funciones vitales. Los sistemas económicos actuales, el capitalismo actual, no le da tiempo a la naturaleza a regenerarse. Claro. Los derechos de la naturaleza no hablan de una naturaleza intocada, de que no tenés que aprovecharla. El problema es que los sistemas económicos actuales, las figuras extremas del extractivismo, la megaminería, el fracking, el offshore sobre el mar, etcétera, el agronegocio, etcétera, son todas figuras que no le dan tiempo a la naturaleza a regenerarse, ¿no? Van mucho más allá de su capacidad regenerativa. Y eso hay que confrontarlo, lo confrontamos con este paradigma que es interesantísimo, que está dando vueltas en todo el mundo, ¿no? Y justamente a partir de esto que estás diciendo, me interesa profundizar el motivo por el cual te llamamos, que es la presentación de tu libro de la editorial Siglo XXI Editores, justamente, que se llama La naturaleza tiene derechos, y para mí es muy disruptivo desde la idea, incluso hasta desde el derecho. La gente, los abogados, los jueces... ¿Qué te dijeron? Primero quiero saber si tuviste algún tipo de repercusión en ese planeta, en ese mundo. Bueno, tenemos tiempo, ¿no, Jimena? Sí, sí, dale. Pero, a ver, es una larga historia. Nosotros venimos hace mucho tiempo acompañando el movimiento global por los derechos de la naturaleza. Yo formo parte de la Alianza Global
por lo derecho de la naturaleza, que hay gente de todo el mundo. Este libro lo escribo con Alberto Acosta, sí. que Alberto Acosta quizás en Argentina no es tan conocido, pero en América Latina sí lo es. Él es ecuatoriano, un economista ecuatoriano, que fue el presidente de la Convención Constituyente de Ecuador en el año 2008. Una constitución increíble. Sí, de avanzada. De súper avanzada en un montón de derechos, pero incluso en un capítulo que declara los derechos de la naturaleza, reconoce los derechos de la naturaleza, siendo aún hoy, 2024, la única constitución en el mundo que lo tiene. Ahí contamos en el libro anécdotas de ese proceso constituyente en el cual intervino hasta Eduardo Galeano, ¿no? En un momento que estaba complicado, Eduardo Galeano mandó una carta a los constituyentes, una carta pública que lo pueden encontrar en cualquier lado porque después se publicó, que es La naturaleza no es muda. Yo recomiendo que lo lean. Y ahí él nos dice algo que nos pasa todo el tiempo, porque cuando nosotros planteamos los de... Bueno, a ver, pará, antes de eso. En esa carta la manda porque no salía, no había los votos suficientes, y se daba una paradoja de que los más jóvenes de la constituyente no querían los derechos de la naturaleza y los más viejos sí, una cosa... Oh, mirá, qué extraño. Sí. Pero finalmente salió, mucho gracias a esta carta que terminó de inclinar a varios que estaban en duda. Y esta carta dice en otras partes cosas que nos pasa y nos pasaba, ¿no? Cuando nosotros planteamos que la naturaleza tiene derecho. ¿Cómo tiene derecho? ¿Qué? ¿Un árbol va a ir a tribunales? Jaguareté, claro. Y esto, ojo que tiene una similitud, esto de reírse y de generar burlas. Me pasó en el propio Congreso de la Nación cuando con Pino Solanas presentamos, él lo presentó porque es el senador, ¿no? Pero presentó este proyecto concreto y me acuerdo en la primera reunión de asesores con gente muy calificada, abogados, abogadas, gente que tiene muchos años, se reían. Y eso es una similitud muy grande con lo que pasaba hace un tiempo, ahora ya no, por suerte, con el movimiento feminista, ¿no? Sí, la burla, la sorna. La burla, la sorna, ¿qué querés? Igualdad, ¿viste esos chistes que había? Sí. Nosotros sabíamos que iba a ser así. Y en esa carta, Galeano dice algo que es interesantísimo. Porque sí, parece medio disparatado de que un árbol vaya a tribunal, una montaña vaya a tribunal, ¿no? Pero, fíjate cómo tenemos colonizadas nuestras cabezas, que una empresa, una corporación, tiene derechos y va a tribunales. Claro. Y eso lo tenemos totalmente naturalizado hace más de 100 años. Las personas jurídicas le dicen ellos. Exacto. Le ponen nombre. Exactamente. Y eso no nos causa gracia, nos parece normal. Las empresas no existen en realidad, son creaciones del ser humano. La montaña sí existe. Aunque existe. Antes que vos. Reales, nos dan vida. Mucho antes que nosotros, nos dan vida además. Y nosotros somos naturaleza. Claro. Y eso nos parece un escándalo, ¿no? Nos parece una aberración lo que tiene vida y lo otro que es una invención. Entonces, nosotros venimos trabajando hace mucho en un ambientalismo que descolonice cabezas, ¿no? Total. Que nos saque de la visión antropocéntrica, pero además descolonizar cabezas. Ese siempre fue nuestro gran objetivo. Descolonizar cabeza incluye descolonizar ese destino extractivista que pusieron para nuestra región, ¿no? De ser proveedores de naturaleza para el norte global como si fuese un destino. No lo podemos discutir. No podemos discutir vaca muerta, ¿viste? No, ¿cómo vas a discutir vaca muerta? Antes no podíamos discutir la soja. Ahora el litio. O sea, no se puede discutir. Porque pareces un loco, etc. Y la verdad que... Y esto pasa en toda América Latina, porque nos pusieron en ese papel que después se podrá discutir la renta, etc. Esa es la parte, ¿no? Entre gobiernos más progresistas y menos progresistas. Pero el modelo parece que no se puede discutir. Es lo que llamamos el consenso extractivista. Nosotros lo confrontamos bien fuerte en nuestros libros y decimos que no, que tenemos que salir de ese destino extractivista si queremos, no solo por una cuestión ambiental, si queremos una sociedad más justa, si queremos más justicia social, tenemos que salir del modelo extractivista, que es el que hace que América Latina sea la región más desigual del planeta. No es la más pobre, que es África, claro, no es igual, otra proveedora de recursos, sino que América Latina es la más desigual y está íntimamente relacionado con estos modelos de mal desarrollo que nos imponen. Perdón mi verborragia. No, pero me hace pensar una cosa, digo, y puede haber un modelo de desarrollo económico, e incluso hasta pensándolo en términos industriales, que conviva con el ambiente sin que sea extractivista. Sí, no tenemos ninguna duda de que tenemos una obligación de ir a ese lugar. No es que no queremos quedarnos sin tocar nada inmóviles. No. Lo que hay que hacer es
confrontar fuertemente con ese modelo primario minero, agroexportador y energético exportador también, sí. ¿no? Que nos imponen, que nos dicen que ese siempre va a ser la salida, ¿no? Claro. O sea, es una visión, nosotros decimos el doradista, ¿no? El Dorado era esa ciudad llena de riqueza que estaba en la época de la conquista en algún lugar escondida y que los conquistadores venían a buscarla y que el que la encontrara se iba a salvar de un día para otro. Era algo súbito, mágico. Esa visión del doradista, decimos en nuestros libros, que quedó impregnada en el imaginario del latinoamericano, y con eso juegan los gobiernos y corporaciones, que nos dicen, con la soja nos vamos a salvar. En los 90, nos salvamos. Después fue Vaca Muerta, con Vaca Muerta nos salvamos. Ojo que ahora sí, Vaca Muerta tiene 11 años, no nos salvamos. Claro. ¿Cómo estamos? Y ahora el nuevo El Dorado, ¿cuál es? El litio. ¿Vieron? Que ahora el litio, con el litio ya está. Seguro que Argentina. Y se convierten en fantasmas que nunca se atrapan. Hay que salir de eso. Nosotros lo venimos planteando hace mucho tiempo de pasar a economía, como dice el presidente colombiano, que entre paréntesis Gustavo Petro es el que mejor comprende esta cuestión y el que mejor está actuando. Increíble. Cuadrazo. Increíble. Un cuadrazo, una cosa de loco. Estuvimos ahí con la ministra, todo en Colombia, en Cali. Pasar de una economía de la muerte a una economía de la vida. Sí. ¿No? A otra relación con los territorios. Nosotros lo venimos planteando de forma muy concreta en un paradigma o en una propuesta que tenemos desde América Latina, que es el Pacto Ecosocial del Sur. pactoecosocialdelsur.com, con referentes de toda América Latina, movimientos sociales, indígenas, etc. Tenemos una propuesta para salir de eso, que lo venimos planteando y se viene dando, que intenta juntar justicia social con justicia ecológica. A ver, ¿cómo sería eso? Claro, en América Latina no hay justicia social sin justicia ecológica y no hay justicia ecológica sin justicia social. Nosotros planteamos un ambientalismo que una ambos paradigmas o ambas reflexiones, porque, como dije antes, no hay forma de salir del modelo de desigualdad si no confrontamos con el modelo extractivista. Y no es una cuestión de solo crear parques, tampoco es solo de justicia ecológica, de crear parques nacionales y punto. Claro. ¿No? Claro. También tenemos que saber distribuir, etcétera, distribuir la tierra. Bueno, este planteo tiene un planteo, el Pacto Social plantea desde una renta básica universal, que no parece ambiental, o sea, no es una propuesta verde, una reforma tributaria, el tema del reclamo de la deuda ecológica al norte global. Porque ellos se han podido desarrollar durante tanto tiempo y han polucionado nuestro planeta y nosotros no, y ahora nosotros somos los endeudados. Ahora, eso hay que confrontarlo fuertemente. La última, para ir cerrando, ¿cómo hacemos para calcular ese canje? Bien. Bueno, no, a ver. ¿Con qué interés? ¿Con qué cuota? Es uno de los grandes debates. Los cálculos que se han hecho en algunas partes, que la deuda ecológica del norte hacia el sur supera ampliamente, pero ampliamente, la deuda financiera que tiene el sur con el norte. Pero ampliamente. Incluso con el acuerdo del FMI que tenemos nosotros. Incluso con lo que quieras. Okay. Incluso reconociendo deuda que es ilegítima, además, porque la mayoría es ilegítima, habría que hacer una auditoría. Ahora que están de moda las auditorías, piden auditoría de todo menos de la deuda externa. Tal cual. Se me ocurrió ahora, lo voy a tuitear. Tuitealo. Yo después lo retuiteo. Dale. Pero, a ver, y nos parece clave, es una de las formas de salida que parece una utopía que nos paguen la deuda ecológica. Pero siempre la ampliación de derechos, así como lo es los derechos de la naturaleza, siempre la ampliación de derechos parecía una aberración en su momento. Hasta hace pocas décadas las mujeres no votaban. Sí. Y parecía una aberración que voten. Hace un poco más los ciudadanos eran solo los propietarios. Los negros en Estados Unidos hasta hace muy poco no tenían derechos. Y todo parecía una aberración. Lo mismo los derechos de la naturaleza, ¿no? Parece una aberración. Hasta que la ampliación de derechos siempre es así. Y la deuda ecológica también. Fue planteada una de las primeras veces que con más energía se planteó fue en el año 92, que fue Fidel Castro en la cumbre de Río 92. Un discurso hermoso, véanlo, además, como hacía esos discursos, y además en ese momento era... después lo plantea también Evo Morales en algunos momentos, y lo plantea Néstor Kirchner en el 2007 en la ONU también. Después lo dejó, no lo siguió. Y fue planteado en los últimos años por el gobierno nacional también. Sí. Y el que mejor lo está planteando ahora es Petro, ¿no? Gustavo Petro, que lo está pidiendo muy concretamente. Creo que tenemos que llegar al punto de poder
reclamarlo tan concretamente como ellos nos reclaman y pagamos tan concretamente la deuda financiera. Quique, cuando puedas te venís al piso, así la seguimos, porque esto Me es encanta. inabarcable. O sea, tengo millones de preguntas más, pero como siempre, en los medios el tiempo es tirano. Así que... No, pará, lo que no me quiero olvidar es, presentamos el libro Sí, con Alberto Acosta, que es una oportunidad de conocerlo porque va a estar Alberto, ahí está, ahí en está. Junta Bar, Sí. este martes a las 19 horas, que Junta Bar es en la ciudad de Buenos Aires, en la Valle del 3491, que es Almagro, es hermoso porque es una terraza. Precioso, lo conozco. Va a estar, claro, Alberto Acosta, o sea, es una oportunidad, pero también va a estar Natalia Grine, que es la secretaria ejecutiva de la Alianza Global por los Derechos de la Naturaleza, ecuatoriana también, y una lideresa indígena de primer nivel, pero absoluto, que es Patricia Hualinga, que es del pueblo Sarayaku de Ecuador, que es uno de los pueblos más luchadores contra el petróleo, fundamentalmente en la Amazonía ecuatoriana, y que tiene para mí es un honor enorme poder presentar el libro con ellos, y la entrada es libre y gratuita, vénganse. Espectacular. Este martes a las 7 de la tarde, ahí al atardecer, a disfrutar y a tomarse una birrita y a pensar y a juntarse, que es muy importante. Allí estaremos, Quique. Un gran abrazo. Gracias por tu tiempo. Gracias. Un beso. Espectacular, me quedé con muchas más preguntas, pero bueno, obviamente esto es para empezar, es para tirar tópicos y empezar a aprender y a entender un montón de cuestiones que están elaboradas ya por un montón de militantes en nuestro país, pero que, como siempre decimos, tienen poco espacio en los medios porque, no sé por qué, la verdad, para mí tendrían que todos los medios deberían tener su pata ambiental para poder profundizar sobre estos debates que en nuestro país por ahora está en un aparente retroceso. Pero, ¿viste esos retrocesos que son como rulos, que a veces son 2 pasos para atrás para dar 3 para adelante? Así que este martes allí a las 7 de la tarde en Junta Bar, La Naturaleza sí tiene derechos, uno de sus autores con el que acabamos de conversar recién, Quique Viale, un gran luchador y investigador del mundo del ambiente. Y ahora, ¿saben qué, señora, señor? Por fin tenemos del otro lado a nuestra amiga internacional enviada especial de Está Pasando a Estados Unidos. Hola, amiga. Leticia Martínez. Hola, qué placer poder saludarte desde acá. Qué lindo verte ahí. Sí, estoy en un medio de comunicación estadounidense, no sé si se ve ahí al fondo. Sí, Arizona. En Arizona, estoy en lo que se conoce como el viejo oeste, le decimos nosotros. Conocido por las películas y demás. Claro. El desierto, los cactus. Sí, esa es la imagen. Y contanos, Leti, ¿qué se está debatiendo en estos momentos? No sé si pudiste contactarte con algunas personas, la gente. ¿Qué está diciendo en este momento tan crucial previo a una votación que me parece que todas son importantes, pero esta me parece que es clave para ese país, para Estados Unidos, pero para el resto del mundo también? Sí, es sin duda la elección más relevante, la de Estados Unidos, porque sabemos las consecuencias o la relevancia que tiene, digamos, en el resto del mundo por ser la potencia, ¿no? Junto también con China, podríamos decir, las 2 potencias del mundo. A ver, por un lado están las encuestas, que las encuestas siguen dando realmente muy parejo. Algo que se venía sosteniendo es este tema del voto popular, que se esperaba que posiblemente pueda llegar a ganarlo el Partido Demócrata. De hecho, en lo que se ven en las encuestas promedio, digamos, suele estar Kamala como 2 puntos arriba de Trump. En las últimas encuestas se empieza a ver quizás un poquito más arriba Trump, pero como sabemos, lo importante acá y lo que define realmente quién se va a convertir en presidente o presidenta es el colegio electoral, ¿no? Y en ese sentido es que se miran los 7 estados, que son los estados conocidos como swing states o pendulares, que son los estados donde no se sabe, ¿no, Jimé? Porque eso es otra particularidad. Estados Unidos tiene estados, sobre todo en las costas, que votan generalmente al Partido Demócrata y los otros estados que votan mayoritariamente al Partido Republicano. Y después están estos estados donde no se sabe qué va a suceder, digamos. Entonces toda la elección se vuelca a esos estados y ver quién finalmente los va a ganar.
quién va a lograr los 270 electores del colegio electoral y por lo tanto convertirse en presidente o presidenta. En este caso, como les decía, las encuestas no solo están dentro de lo que se suele considerar como el margen de error, que son 2 puntos, sino que incluso llegan a ser de 0.3, o sea, es decir, que la diferencia es realmente muy mínima, Jimé. No se sabe realmente quién va a ganar. Ese es el panorama electoral. Después, hablando, yo siempre, cuando viajo a un país a una elección, para mí sirve mucho, más allá de que sea algo bien acotado, ir hablando y consultando, ¿no? Hacer la propia encuesta. Sí. Y la verdad es que hasta ahora me ha dado bastantes resultados. ¿Y? O sea, ha ido... Te confío vos, la encuesta Leti. A ver, está bien que estamos en Arizona es un estado que es uno justamente de estos estados pendulares, es decir, que no se sabe quién va a ganar. Y me pasó bastante votos a Trump, también a Kamala, así que está, digamos, por ahora también podría decirse que es una representación de lo que son las encuestas. Pero bueno, voy a seguir hablando estos días y demás, así que ahí voy a tener quizás un panorama más claro. Después me interesaba traer el tema de la elección, sobre todo para nuestro programa, por el tema de que se define, bueno, por supuesto esto que decíamos, una elección que es muy relevante a nivel internacional y en lo que tiene que ver justamente con la agenda ambiental también es clave, ¿no? Porque son 2 posturas que podríamos decir casi completamente opuestas, ¿no? Claro. Lo venimos contando, bueno, como Trump, como muchos candidatos de lo que se suele denominar como la ultraderecha o la derecha, que en muchos casos la agenda ambiental está como agenda, pero en el sentido de negarla, digamos, ¿no? Sí. Y esto me parece que, bueno, que es algo que no escapa a esta campaña. De hecho, hay algo que es muy clave, que tiene que ver con lo que se conoce como el Acuerdo de París, que tiene que ver con la idea de reducir lo que tiene que ver con los gases de efecto invernadero, o sea, era acordar justamente cómo iba a través de los años y a través de los distintos programas buscar reducir estos gases de efecto invernadero. Esto que se firmó en el 2015, ¿qué pasó? Durante el gobierno de Donald Trump se retiró de este Acuerdo de París, durante el gobierno de Biden volvieron justamente a este Acuerdo de París. O sea, eso es algo que me parece muy clave, sobre todo por lo que decimos cuando hablamos de la agenda ambiental y la responsabilidad, sobre todo que tienen los países que son potencias y que son los países más desarrollados, ¿no? Me parece que en ese punto, sobre todo, es muy clave lo que puede llegar a pasar con la próxima presidencia en Estados Unidos. ¿Y entre la gente, entre los políticos, está esta discusión también o es un tema menos importante que el resto? Diría que no tanto. Los principales temas de discusión en esta campaña tiene que ver, bueno, por un lado lo que tiene que ver con la economía, lo que tiene que ver con la inflación, lo que tiene que ver con el aborto. Claro. También otro de los temas tiene que ver con qué puede llegar a pasar. Recordemos lo que pasó en la toma del Capitolio y está la duda de qué puede llegar a pasar, por ejemplo, si gana Kamala, si Trump, que no reconoce hasta el momento la victoria de Biden, qué puede llegar a pasar en ese sentido. Esos son, sobre todo diría, los temas centrales o claves o que atraviesan esta campaña. Pero bueno, por supuesto, la agenda ambiental es una, por esto que les mencionaba, ¿no? Porque es un país que es clave. Digamos, ver lo que hace Estados Unidos en ese sentido, por supuesto que es clave. De hecho, otra de las cuestiones que me parece también una diferencia fundamental, lo que decimos, ¿no? Muchas veces las empresas o las compañías, si no hay cierto control, terminan haciendo un poco lo que quieren o lo que les conviene de acuerdo a su economía. Y en ese sentido también se registran muchas diferencias entre lo que fue el gobierno de Donald Trump y lo que fue el de Biden, o lo que puede llegar a ser sobre todo el de Kamala, en cuanto a las exigencias con las que tienen que cumplir en pos, digamos, de combatir al cambio climático. En ese sentido, muchas veces la postura de Trump era, bueno, esto significa mayor pérdida de empleos o que inviertan menos, digamos, ese era un poco el argumento, la narrativa para no reconocer o no, digamos, mantener estos controles a las empresas para que justamente vayan en la línea de eso, de reducir los gases de efecto invernadero y un montón de otras cuestiones, bueno, ni hablar de lo que tiene que ver con fomentar las energías renovables. El único tema que diría que Kamala al principio había dicho que se oponía al fracking y después empezó a dar un poco marcha atrás, que no se sabe bien si es parte de una estrategia de campaña o no. Pero bueno, eso diría que es otro de los puntos, digamos, de la discusión de lo que tiene que ver la agenda ambiental en ese sentido.
Leti, muchísimas gracias por haberte conectado y haber salido de tu trabajo para poder estar aquí conmigo hoy. Me parece clave lo que nos contás porque estamos la verdad estamos muy atentos a lo que está sucediendo allá, sobre todo en esto que nos convoca a nosotras y a nuestra audiencia, que es la lucha por el ambiente. La semana que viene también seguramente nos encontraremos así a lo lejos, todavía. A lo lejos, pero voy a ver si puedo hacerle algunos videitos o mostrarles algunas cosas. Solamente por ahora les digo que cuando vas al supermercado, igual esto cambia mucho de estado a estado, te siguen dando las bolsitas de nylon. Solo voy a adelantar. No, todo mal, todo mal. Gracias, Leti. Muchas gracias por contactarte. Abrazo grande. Leticia Martínez desde Estados Unidos en exclusiva para Está Pasando Ambientalismo Popular. Y ya se nos voló el programa, amigues. Así que, como siempre les decimos, métanse en nuestras redes, en Instagram, en Twitter, en Facebook, no importa cuál uses. Y obviamente sumate a la comunidad organizada más grande del mundo, que es Eva TV. Y como siempre, afíliate a evatv.com.ar y si no, con el QR también podés sumarte de esa manera. Nosotros y nosotras nos vamos a estar encontrando el próximo jueves aquí a las 11 de la noche en Eva TV. Ambientalismo Popular está pasando. Chau.